122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Saludos y bendiciones. Es un gozo estar nuevamente acá en el set de los 122 días de ayuno y oración por la cruzada Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023. Hoy estamos acá nuevamente con la visita del pastor Julio Grande, quien es el capitán de la zona central. Bienvenido, pastor. Amén. Gracias, pastor Escalante, por esta nueva invitación y qué bueno estar con ustedes para compartir en este conversatorio la palabra del Señor. Amén, amén. Qué bueno. Bueno, hoy estamos ya en nuestra cuarta semana. El tiempo va transcurriendo rápidamente y esta cuarta semana el enfoque es acerca de la palabra de Dios y la predicación de la palabra, como no solamente hablamos entonces en este tiempo de ayuno y de oración, sino que también hablamos acerca de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tiene poder para cambiar y para transformar corazones. Así es que, pastor, es un gozo que esté con nosotros. Quizás antes de entrar de lleno al tema, cuéntenos un poco cómo está la zona central en este mover de Dios, en este tiempo de oración, de ayuno. Muy bien, bueno, estamos trabajando con la zona central por la ayuda de Dios. Estamos ahí capitaneando a los pastores capitanes de distrito y bueno, estamos ya con un buen porcentaje de guerreros de oración y eso es bueno, ¿verdad? Que ya se están sumando más, cada día, cada semana se suman nuevos guerreros de oración y para la gloria de Dios. De aquí pues también mandarle un saludo a los capitanes de distrito, ¿verdad? Y ánimo, porque estamos apenas comenzando la cuarta semana, ¿verdad? Y estamos guerreando, estamos orando para que Dios nos bendiga en esta campaña. Sabemos que van a haber muchos milagros, muchas conversiones. También animar a los guerreros de oración. Tenemos un buen porcentaje de guerreros de oración y también hay muchos que se están sumando, iglesias, congregaciones que están clamando. Y un saludo a todos, ánimo, sigamos adelante, sigamos orando, sigamos intercediendo, porque esa es la clave, la oración es la clave para la victoria. Así que próximamente pues estaremos dando alguna estadística de todo en concreto los guerreros de oración que tenemos en total. Amén. Amén. Bueno, qué bendición. Gracias por estar activando la zona central. Amén. Y aprovechamos para enviar un saludo también a los capitanes de la zona de Sonsonate, Aguachapán y por supuesto de Santana, que es la sede de la cruzada. También capitanes de distrito, capitanes locales y a cada uno de los guerreros de oración. Como sabemos, nuestra meta es levantar 7,000 guerreros de oración, pastor. Amén, gloria a Dios. Y qué interesante es cómo están motivados. Muchos se están sumando, están motivados y la oración, ¿verdad? A pesar de que para la oración algunos dicen cuesta orar, pastor, pero hemos encontrado guerreros de oración que están animados para la intercesión y qué bueno es estar también involucrado en este ambiente porque se siente un ambiente lindo, es un ambiente precioso, se siente la gloria del Señor e incluso los que están involucrados testifican que sienten la gloria de Dios y en sus congregaciones, pastores también testificando. Muy precioso esto, amén. Qué bendición. Aprovechando, vale la pena mencionar que la próxima semana tendremos la visita del evangelista Mauricio Canales. Él es parte del equipo de Sacudiendo las Naciones
es el intérprete, ¿verdad?, también del evangelista Nathan Morris, y él estará acá en El Salvador ya para coordinar los detalles logísticos, los preparativos de la cruzada. Creo que se estará visitando el estadio Oscar Quiteño allá en la ciudad de Santa Ana. Y también el jueves 24 hay un evento allá en Comecayo, en la iglesia, ¿verdad?, de las Asambleas de Dios. Así que están todos invitados, jueves 24 a las 9 de la mañana. Será un tiempo de visitación, de gloria, del Espíritu Santo. Así es que no perderse. Les esperamos a cada uno de ustedes, principalmente guerreros de oración, capitanes que están activos y que están involucrados ya en todo este mover de Dios. Amén, amén. Bueno, pastor, hoy hablamos acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital. Es cierto que hablamos de ayuno, de oración, pero sin la palabra nos quedaríamos sin ese fundamento, sin esa base, y sobre todo para que las personas puedan conocer las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, tiene que ser a través de la palabra. Así es. De hecho, pues estas campañas preciosas, ¿verdad? El fin son las almas, pero las almas vienen al Señor a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Y se necesita predicar, se necesitan obreros, se necesitan pastores, líderes que se levanten a predicar la buena palabra. Quisiera, pastor, leer, hablando de la palabra, pues quisiera leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. La Escritura dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta porción de la palabra, se conoce como un consejo que Pablo da a Timoteo, y precisamente le aconseja acerca de la palabra. Y en primer lugar le está encomendando, porque le dice: te encarezco. Es una encomienda. Y creo que esta encomienda es para todos, la encomienda de predicar la palabra. Ya Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen la palabra. Amén. Entonces es una encomienda, es un mandamiento, ¿verdad? No es algo que si queremos hacerlo, si no queremos, y tal vez si me queda tiempo, sino que esto es un mandamiento. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo. Le dice: te encarezco, o sea, te lo voy a encomendar, es un trabajo, es una labor. Timoteo era un joven pastor y le recuerda la tarea como joven pastor, como pastor que es, de predicar la palabra. Así que vemos en primer lugar que la necesidad de poder retomar esta encomienda es para todos. A veces se cree que esta encomienda es solo para pastores, ¿verdad? O solo para evangelistas o para misioneros. Pero esta encomienda, amados hermanos, yo creo que es para todos aquellos que creen en Cristo, ¿verdad? Para todos los que han creído en su corazón, aquellos que han recibido al Señor, han creído, tienen esa fe, esa certeza, y vienen a experimentar un cambio, vienen a experimentar algo nuevo, una vida nueva. Y ahora ellos tienen mucho que decir, mucho que predicar de Cristo, porque están experimentando algo nuevo. Entonces, a ellos que han experimentado ese cambio, esa transformación, a ellos se les encomienda el poder ir y compartir la palabra del Señor. Eso es clave, es fundamental. Si queremos ver cambios, si queremos ver sociedades, familias transformadas, debemos de predicar. No, la palabra no la podemos callar, no la podemos guardar, porque son las buenas nuevas de salvación. Y cuando uno tiene una buena nueva, una buena noticia, como que esa sensación de contarla, ¿verdad? De poder encontrar a alguien y decírselo. Entonces la palabra son buenas nuevas, buenas noticias,
Y nos debe dar esa comezón de contarle a alguien, hey, hay alguien que te ama, hey, hay alguien que tiene algo para ti, y una comezón. La mujer samaritana, dice la palabra, salió corriendo después que estuvo platicando y salió corriendo a contarle a todos sus vecinos, sus amigos, que conocía a Jesús, fue a contarle de la palabra, las buenas nuevas, fue a predicar, fue una predicadora. Así que la palabra, pastor, no podemos callarle, es una encomienda para todos, ¿verdad? Es una encomienda y esto pues recomiendo a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que lo hagamos, lo retomemos, lo prediquemos y de manera fervorosa. Debemos de predicar de manera fervorosa. Luego la Escritura añade y dice la carta en el versículo 2, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí encontramos dos maneras de predicar, a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos dice que a tiempo, cuando uno está preparado, cuando uno es invitado, cuando son los tiempos de culto, cuando son los tiempos de devocional, hay un momento para exponer la palabra, pero fuera de tiempo también nos dice que hay que hacerlo, nos habla de todo lugar, de toda ocasión. No hay un lugar para encajonar la palabra, de decir solo se predica en las iglesias, solo se predica en las reuniones familiares, sino que podemos hacerlo donde quiera que andemos, donde quiera que haya un cristiano evangélico, ahí tiene que predicar la palabra. Y quiero agregar a esto, pastor, de que hoy existen muchos recursos para hacerlo. Le digo esto porque escuchaba por ahí en unos medios a alguien decir que no estaba de acuerdo con los recursos. Y él decía, esta persona decía, ¿dónde dice en la Biblia que hay que predicar con títeres? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que predicar con dramas? Pues yo creo que esos son recursos que hay que utilizarlos, ¿verdad? Fuera de tiempo, hay medios, Estoy recordando, pastor, yo un día lo escuché a usted en una predicación, perdón que le voy a recordar sus años mozos. Era hace una vez, sí. Hace mucho, pero mucho tiempo. Usted decía que cuando comenzó, usted estaba en un ministerio evangelístico y que se iba a las calles. Y yo recuerdo que contó algo que usted tomaba un asuntito y se lo ponía en la boca. No recuerdo muy bien. Tal vez usted recuerda cómo era ese asunto. Sí, es cierto. Bueno, tuvimos la experiencia de conocer al Señor Jesucristo y de aceptarle como nuestro Salvador personal a la edad de 16 años. Y nomás entramos a la iglesia, conocimos al Señor, comenzamos a servir y a predicar por las calles, los parques, los buses, los pueblos, las cárceles. Y una de esas experiencias fue llegar ahí donde se fundó la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos permite pastorear, y llegar con unos a manera como de embudos, porque no teníamos recursos para megáfonos. Sí. Y entonces pues se hicieron esos y de esa manera nos lo poníamos en la boca y de esa manera pues predicábamos, ¿verdad? La palabra. De hecho, la palabra en griego para predicar es kerigma, y kerigma significa proclamar, dar a conocer. Y también es esa experiencia, uno dice, bueno, pero ¿y cómo hablo de la palabra? Es de compartir a manera testimonial. Por eso es que a veces decimos, vamos a testificar de Cristo cuando hablamos del Señor. ¿Y qué es testificar de Cristo? Hablar de mi experiencia, cómo era mi vida antes de conocer al Señor, cómo fue que yo conocí a Jesucristo y cómo hoy ha transformado mi vida. Sí. Esa es una gran experiencia, es una forma práctica de testificar, y por supuesto luego hay que apoyarnos en la palabra de Dios y usando, ¿verdad, pastor? Como usted mencionaba, todos los recursos que estén disponibles. Yo recuerdo a mi maestro de misiones también, que fue el misionero Dillon Rams. Él decía que el evangelio no debe de cambiar, debe de ser el mismo, sí, pero sí el depósito. Y nos ponía un depósito, puede ser de barro o puede ser de plástico a manera de un vaso, pero el agua, en este caso el agua de vida, sí, es la misma.
pero el depósito es el que puede cambiar y en este tiempo puede ser ya un depósito muy moderno, ¿verdad? Sí, sí. Ya no de morro ni de barro, sino que ya algo pues de lo que tenemos más a la mano o que usan los jóvenes o que usan los niños. Ah, qué buen ejemplo, ¿verdad? Y sí, está interesante porque de eso se trata, de lo que usted decía, predicar. Y yo me recordaba de ese ejemplo porque usted decía, no, hicimos un embudo y así iban a las calles. Qué bueno, ¿verdad? Porque era lo que ustedes tenían a la mano, era el recurso. Hoy tenemos muchos recursos y después de la pandemia es sorprendente cómo muchas iglesias, líderes, pastores se han ido a las redes sociales, han hecho el esfuerzo para predicar, tienen su celular, algunos ponen su celular, otros pues han ido un poquito más allá con la tecnología, pero no lo teníamos antes de la pandemia. Como que la pandemia nos activó, nos despertó, nos hizo ver la necesidad. Y animarles que lo sigan haciendo, animarles que sigamos predicando la palabra de otras maneras, de otros medios también, o sea, hagamos uso de otros medios. Y yo siento que necesitamos mucho también del Espíritu Santo para predicar la palabra. Necesitamos, porque el Espíritu Santo nos da esa ayuda, ¿verdad? Pablo dice, la Escritura dice que Pedro lo oían hablar con denuedo. Él tenía entusiasmo para predicar y lo hacía con denuedo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué lástima es que a muchos se le ha ido ese entusiasmo, ¿verdad? De predicar, ese fuego, esa pasión de decir, voy a predicar, necesito predicar. Hay un fuego, una pasión por alcanzar las almas, por llevar la palabra de Dios. Y yo recuerdo también que en la historia se dice de Juan Knox, que oraba en Escocia, dame Escocia o me muero, ¿verdad? Tenía una pasión por las almas, por predicar, ¿verdad? Por llevar la palabra, y esa pasión que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda, que haya ese fuego. Es más, perdón, pastor, que yo le esté sacando del baúl de los recuerdos, Pero también yo le escuché a usted decir de que el día que usted aceptó a Cristo, por la tarde fueron a evangelizar y usted ya iba a predicar la palabra de Dios. Oh, sí, y bueno. que ganó un alma, ¿verdad? Yo recuerdo sí, eso. Bueno, ya recordando de esos años, el Señor nos llamó un día sábado en la iglesia, en un culto de jóvenes, y domingo me invitaron a la iglesia. Yo tuve la oportunidad de ir, pero sorprendentemente después del culto me invitaron los jóvenes a ir a predicar al Parque Libertad, aquí en el centro de la capital. Y yo dije, bueno, voy. No sabía, no tenía mayor conocimiento de Biblia, no había ido al instituto bíblico, pero sí me animé a ir con el grupo de jóvenes de la iglesia y recuerdo que hicieron con una guitarra, un grupo ahí cantando, unos coritos y todo en un círculo, y luego dijeron, vaya, hoy vamos a ir a hablar a las personas del Señor, y yo fui, y fui a hablar allá a una persona, y como no sabía mucho de Biblia, pero sí me acordaba, ¿verdad?, que el pastor había predicado esa mañana en el templo, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla, ¿verdad?, ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y entonces yo de eso le fui a hablar al Señor. Esa fue mi primera experiencia teniendo un día de haber aceptado al Señor. Y aceptó esa alma, ¿verdad? Escuchó la palabra y aceptó esa alma. Mi gloria a Dios. Pero ese es el fuego, entonces. Ese es el fuego que no hay que perder. Ese es el fervor que hay que mantener de predicar la palabra. Ahora, ¿por qué es necesario predicar la palabra? Bueno, siempre Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice en el versículo 3, bueno, ¿por qué hay que hacerlo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, le dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, dos cosas ¿por qué debemos de predicar la palabra? Dos cositas. Una es porque la gente necesita escuchar sana doctrina. Sana doctrina. Y hoy que los medios están por todas partes, cualquiera puede hablar lo que sea, subir lo que sea, hay muchos engañadores también. Se necesitan predicadores, se necesitan hombres, mujeres de Dios
que prediquen la sana doctrina, porque la gente quiere escuchar, tiene necesidades. Sí. Tiene necesidades y la palabra de Dios puede suplir esa necesidad. Allá en Hechos habla de un hombre, el carcelero, donde estaba Pablo, estaba a punto de suicidarse. Y fíjense lo que dice la palabra, que cuando él estaba a punto de suicidarse, Pablo lo para, le dice que no lo haga y le predica la palabra. Y cuando le predica la palabra, él quiere que le prediquen también a su familia. O sea, el hombre tenía una necesidad. No la sabía nadie, pero surgió en ese momento una necesidad. La palabra viene a llenar esas necesidades. Entonces, por eso es necesario predicar la palabra. Y dos, porque han surgido muchos falsos maestros. Y se necesita hoy que se predique la sana doctrina. E incluso en los tiempos de la iglesia apostólica ya había muchos falsos maestros, porque allá en Hechos capítulo 5, cuando agarran a Pedro y agarran a Juan y los tienen en el concilio y los están acusando, Gamaliel, que es el doctor en la ley, viene y les dice que lo suelten, porque si ellos no están, ¿verdad?, no están conforme a Dios, eso se va a disolver, como se disolvió cuando se levantó, dice, Teudas, o cuando se levantó Judas el Galileo. Entonces está hablando de falsos maestros que se habían levantado en ese tiempo, pero como era falsa doctrina, cuando ellos murieron, se disolvió. Entonces ya en esos tiempos vemos que hay falsos maestros, falsos predicadores, no digamos hoy, ¿verdad?, con tantos recursos, tantos medios que hay. Así que es necesario predicar la sana doctrina para combatir a los falsos predicadores, a los falsos maestros. Y necesitamos también ser alimentados por la palabra de Dios. Por medio de la palabra, claro que sí. Amén. Bueno, quizá uno de los detalles es que al pensar en predicar la palabra, podemos verlo en dos escenarios. El primero es teniendo un público, o sea, alguien que está al frente y tiene un público delante de él y que hace una exposición clara a la luz de la Biblia, expone el consejo de Dios, un predicador entonces. Pero el otro escenario es el de una persona que va a su familia, a su vecindario, en su trabajo, y que de esa manera pues comparte su fe. Muchas veces es más efectivo así de tú a tú, uno a uno, y poder exponer la palabra de Dios, compartir el mensaje. Pero hay un detalle, y es que muchos cristianos tienen temor para ir y compartir su fe, así de manera personal o de manera individual. Prefieren callar, como dicen algunos, pues ser de la secreta, que nadie sepa, como aquel hermano que fue a la corta de café y les dijo a los hermanos, oren por mí porque voy a ir a la corta de café. Y entonces la iglesia dijo, está bien, hermano. Allá a los 3 meses regresó, y cuando regresó pidió tiempo para testificar. Y dijo, hermano, yo quiero testificar. Y ya pasó. Y dijo, quiero darle gracias al Señor porque en estos 3 meses que estuve allá en la corta de café, nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Entonces, muchas veces eso es, ¿verdad?, lo que nos está pasando, que de manera personal cada miembro, yo creo que ese fue el secreto de la iglesia primitiva, que cada uno de los miembros de la iglesia era un predicador. Sí, sí. E incluso, bueno, la Escritura dice que todos los días, por el templo y por las casas, ¿verdad?, predicaban, todos los días. Entonces, no hay un tiempo estipulado específico. Por eso es que últimamente, hablando de este movimiento global de MM33, dicen, no hay que salir a predicar, sino que hay que predicar al salir. Es muy bonito eslogan. Sí. No hay que salir a predicar, sino que hay que predicar al salir. Quiere decir que terminamos el culto, hermanos, Dios les bendiga, qué gozo, qué bendición. Entonces cada uno, esa palabra, ese mensaje que llenó nuestros corazones, que nos ministró de parte de Dios, hoy salgamos
y compartámoslo. Yo tengo un testimonio, hablando de testimonios, ¿verdad? De unas niñas que llegaban a la iglesia y le iban a compartir el mensaje que se predicaba en el templo, se lo iban a compartir a una tía de ellos, y ella recibía el mensaje y después ella se reconcilió con el Señor porque se había apartado, se reconcilió con el Señor y hoy es una de nuestras pastoras en una iglesia hija. Así es que eso era una tremenda bendición. Los niños llevando el mensaje que escuchaban en el templo. Y eso es lo que nos dice también Hechos, por ejemplo. Dice que la iglesia del primer siglo era una iglesia pues que cada uno era predicador en medio de las luchas. Porque también alguien puede decir, mire, pastor, pero es que tanto problema. No, mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y qué lindo esto que ellos pedían en oración. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Wow! Y luego dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y al final dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Este era el vivir de la iglesia del primer siglo, era un mover tremendo de ayuno, de oración, del Espíritu Santo, pero de proclamar la palabra de Dios con denuedo. Amén. Así que eso es lo que la iglesia hoy en este tiempo, en estos 122 días de ayuno y de oración, debemos de levantarnos. Cada capitán, cada guerrero de oración, cada iglesia en las diferentes zonas y en todo El Salvador debemos de levantarnos con poder para dar testimonio de la grandeza del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, yo creo que es el momento oportuno para que tomemos un tiempo para orar, amén, para que la palabra de Dios corra y que el nombre del Señor sea glorificado. Así es, pastor, amén. Voy a invitarles para que nos unamos en oración y le pidamos al Señor que nos bendiga, nos fortalezca y nos dé ese fervor nuevamente para llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por que nos has encomendado, nos has dado a nosotros este privilegio, no a los ángeles, sino a nosotros nos has dado este privilegio de predicar la palabra del Señor. Es una linda encomienda, Señor, que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas, que nos des la sabiduría, que nos abras puertas, oportunidades donde podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendice a mis hermanos también, a cada uno de los que va a escuchar, va a ver este video, esta transmisión, que esta palabra sea de bendición, que nos levantemos nuevamente con fervor, que nos levantemos con entusiasmo a predicar la palabra, las buenas nuevas. Hay muchos que necesitan escuchar esa palabra que les diga que tienen todavía oportunidad, que tienen esa vida por delante, que hay alguien que puede ayudarles, transformar su vida, cambiarla y sobre todo darles vida nueva. Señor, levanta obreros dispuestos, obreros llenos de tu presencia, del Espíritu Santo, de esa unción para hablar con denuedo, para hablar esa palabra sin temor, Señor. Te pedimos en estos tiempos por nuestro país, Señor, que se pueda predicar la palabra hasta el último rincón y que podamos llevar, Señor, esa bendición a aquellos que aún no te conocen e incluso aquellos que se han apartado, que se han alejado, que puedan recibir una palabra, Señor, de ánimo para que puedan regresar a tus caminos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, qué tremenda bendición. Gracias, Pastor Julio Grande, ¿verdad?, por estar acá con nosotros y compartirnos la palabra del Señor y participar en este cuarto conversatorio ya de los 122 días de ayuno y de oración. Una palabra final, Pastor. Bueno, muchas gracias por esta invitación, gracias y que Dios me los bendiga, me los fortalezca y adelante, guerrero de oración, sigamos buscando el rostro del Señor. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, solo me restaría también mencionar o reiterar la invitación para el próximo jueves
24 de agosto en la iglesia Nueva Jerusalén, allá en Comecayo, esto es en Santa Ana, para una cita especial con el evangelista Mauricio Canales del ministerio Sacudiendo las Naciones. Esto será a las 9 de la mañana. Así es que esperamos a los capitanes de zona, capitanes de distrito, capitanes locales y guerreros de oración. Un fuerte abrazo, bendiciones del Eterno. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023.